En la tenue luz del apartamento, Sarah May dejó los papeles de divorcio firmados sobre la mesa de centro, con 2 maletas listas esperando junto a la puerta. «He conocido a alguien más, Caleb», dijo con voz monótona, sin mirarme a los ojos. Mis manos, aún suspendidas sobre el teclado, de repente se sintieron inútiles. El aire pareció condensarse, dejándome sin aliento, y con una sensación de dolor. «Él puede darme la vida que tú nunca pudiste», añadió, con los labios en una fina y cruel línea. El zumbido del ventilador del portátil era el sonido más fuerte en el apartamento de Brooksville. Tenía la cabeza gacha, los dedos temblando sobre el teclado. Líneas de código llenaban la pantalla, un lenguaje que entendía mejor que cualquier otra cosa. Esta plataforma, mi startup, estaba casi lista. Las horas se desvanecían, alimentadas por el café tibio y la promesa de lo que podría ser. Apenas escuché la voz de Sarah May la primera vez. La segunda vez rompió el silencio. «Caleb, tenemos que hablar», dijo. La aspereza en su tono era nueva, un tono metálico que no había percibido antes. Me sacó del mundo digital y me devolvió a la sala en penumbra. Levanté la vista. Estaba junto a la puerta, enmarcada por la tenue luz de la tarde que se filtraba por las persianas. 2 maletas llenas estaban a sus pies. No eran maletas de mano, eran maletas de verdad, de esas diseñadas para un viaje largo, o para uno permanente. Sin decir una palabra más, se dirigió a la mesa de centro, donde mi taza medio vacía estaba junto a una pila de libros sobre desarrollo. Dejó un sobre blanco. Dentro había papeles de divorcio, firmados. Mi nombre, en blanco, esperaba mi firma junto al suyo. Mi mundo, que parecía construido con tanto esmero, se tambaleó de repente. El suelo pareció moverse bajo mi silla. «Esto no funciona, Caleb», dijo con voz monótona, sin la emoción que solía teñir sus palabras. No me miró, su mirada fija en algo más allá de mi hombro, por la ventana. «Tus quimeras no pagan las facturas. Tenemos 30 años. No podemos seguir viviendo así, esperando un milagro». Su mano recorrió vagamente el apartamento, abarcando nuestro sofá desgastado, la pila de menús para llevar, la vida que habíamos construido sobre mis aspiraciones de programadora y su trabajo de oficina a tiempo parcial. Se me hizo un nudo en el estómago. Me aparté de la laptop. La pantalla reflejaba mi propio rostro atónito. «¿De qué estás hablando?», logré decir, con las palabras atoradas en la garganta. Finalmente me miró a los ojos, y no había calidez en ellos, solo una distancia practicada. «He conocido a alguien más», dijo, con sílabas claras y precisas. Las palabras cayeron como piedras. «Walter Croft es el director ejecutivo de Sterling Tech, una empresa real». El nombre me impactó. Walter Croft, Sterling Tech. Había visto el nombre de su empresa en blogs del sector, un titán de la escena tecnológica del Medio Oeste. Empecé a comprender la magnitud de la traición. Una oleada de frío me invadió. No era un hombre cualquiera, sino un hombre que representaba todo lo que ella claramente deseaba. «¿Cuándo?», pregunté con voz ronca y baja. «Empecé a trabajar para él hace 6 meses, en su departamento de desarrollo corporativo», respondió. No dio más detalles sobre el trabajo. No hacía falta. Su mirada se desvió de nuevo hacia las bolsas. «Llevamos 4 meses juntos». 4 meses. Mientras yo estaba sentado aquí, programando mi vida, ella construía una nueva. Una vida diferente, al parecer. Empezó a hablar de Walter, de su ático en el centro de Chicago, de los viajes que la llevaba a hacer, de cómo manejaba sus negocios. Su voz se suavizó un poco, con un dejo de admiración, casi de asombro, en su tono. Era un marcado contraste con el presupuesto cuidadoso, la gratificación postergada, la ambición silenciosa que definía nuestra vida juntos, las cosas en las que le había pedido que creyera. «¿Lo amas, Sarah May?». La pregunta quedó en el aire. Dudó. Una pausa breve que pareció una eternidad. Luego, sus labios se apretaron. «Estoy aprendiendo», dijo. No era una confesión de amor. Era una declaración de intenciones, una decisión práctica. Esa respuesta, más que ninguna otra, desvaneció la poca esperanza que pudiera haber albergado. Cerré los ojos un momento, intentando centrarme, pero el mundo seguía dando vueltas. Al abrirlos, la vi observándome con una extraña mezcla de lástima e impaciencia en el rostro. Luego añadió:
casi como si se le hubiera ocurrido. Walter quedó muy impresionado con algunas de las ideas que mencioné de tu plataforma. Cree que hay mucho potencial. Se me cortó la respiración. Mi plataforma propietaria, la que había estado desarrollando durante 2 años, la que había compartido con ella en charlas nocturnas, trazando mis sueños. Una rabia silenciosa y aterradora comenzó a hervir en mi interior. Walter Croft no solo me estaba robando a mi esposa, me estaba robando el futuro. Me puse de pie. La silla raspó ruidosamente contra el linóleo desgastado. «Fuera», dije, con una voz apenas susurrante, pero con un peso inconfundible. «Sal de mi apartamento». Recogió sus bolsos. El costoso cuero crujió suavemente. En el umbral se giró, con la mirada fría y distante. «Hombres como tú, Caleb, con todas tus grandes ideas y sin llevarlas a cabo, eres un céntimo». Luego se fue, dejando solo el tenue y persistente aroma de su costoso perfume y los papeles firmados sobre la mesa. El silencio que siguió fue inmenso, una densa manta que ahogaba todo sonido. Caminé hacia el pequeño mueble bar, con movimientos rígidos y pausados, como un hombre que se mueve en aguas profundas. Saqué una botella de Johnny Walker. El peso familiar en mi mano fue un pequeño consuelo. El primer sorbo ardiente no calmó el dolor, pero sí agudizó mi determinación. Walter Croft. Se estaba llevando a mi esposa y a mi trabajo. La comprensión se asentó profundamente, una verdad horrible y amarga. En la quietud de ese apartamento vacío, con el sabor a whisky en la lengua, hice una promesa. No solo terminaría mi plataforma, haría que Walter Croft pagara por cada cosa que me había arrebatado. La luz de la mañana, tenue y gris, se filtraba por las persianas, sin lograr disipar el dolor de mis ojos. El Johnny Walker había dejado su huella, un latido sordo que resonaba en el vacío de mi pecho. Sobre la mesa de centro quedaba un pequeño fajo de papeles. La firma precisa de Sarah May contrastaba marcadamente con la línea en blanco que esperaba la mía. Los papeles del divorcio firmados eran reales, innegables. Los días siguientes se desvanecieron en un solo impulso implacable. Programaba. Comía sobras frías. Dormía en el sofá, a veces solo unas horas. El apartamento, antes un espacio compartido, ahora parecía un taller estéril. Cada línea de código que escribía parecía un acto de desafío, un grito silencioso contra el silencio que Sarah May había dejado atrás. Las tazas de café se amontonaban en mi escritorio. El olor a café rancio y mi propia ambición llenaban el aire. Entonces llegó un paquete. No lo esperaba. La caja estaba envuelta profesionalmente en un discreto gris corporativo, con el logotipo nítido y elegante de Stanton Enterprises impreso sutilmente en una esquina. La empresa de Walter Croft. Una fría certeza me invadió. La abrí con una navaja, cortando con cuidado la cinta adhesiva. Dentro, entre papel triturado, había una carta doblada y un cheque. La carta estaba en cartulina gruesa, con el mismo logotipo grabado. La desdoblé. Era del mismísimo Walter Croft. El lenguaje era cortés, casi solícito, pero totalmente condescendiente. Hablaba de reconocer los conceptos innovadores que había brevemente discutido con Sarah May. Mencionaba nuestro interés en evitar posibles malentendidos futuros. El último párrafo ofrecía un gesto de buena voluntad de $50.000 por cualquier idea que pudiera haber compartido. 50.000. Por 2 años de mi vida. Por todo mi futuro. Era un insulto, una desestimación de mi trabajo como meros conceptos vagos, una miseria para silenciarme. Me temblaban las manos, pero mi furia era fría ahora, no explosiva. Era un ardor constante, un fuego profundo y persistente. Miré el cheque, luego la carta otra vez. $50.000. Tomé el cheque, una hoja de papel impecable, y sin pensarlo 2 veces, lo partí por la mitad. Y otra vez. Y otra vez. Los trozos cayeron al suelo como nieve caída, confeti sin sentido. Cogí el teléfono. Mis dedos, aún manchados de tinta del cheque roto, marcaron un número familiar. «Dale, Larson», dije cuando contestó. «Soy Caleb Reed». «¿Caleb? ¿Cuánto tiempo, amigo? ¿Qué tal?» La voz de Dale era práctica y directa. Iba 1 año por delante de mí en la universidad y siempre tuvo buen ojo para el derecho. Además, se especializaba en propiedad intelectual. «Necesito tu consejo»,
dije con voz firme, sorprendiéndome incluso a mí misma. Sarah May me dejó. También compartió detalles de mi plataforma privada con Walter Croft, su nuevo novio. Está intentando comprarme $50.000. Hubo una pausa al otro lado, un leve suspiro. Ah, Caleb, error de novato. ¿No le hiciste firmar un acuerdo de confidencialidad? Era mi esposa, Dale, dije con amargura en la voz. Confiaba en ella. Sí, lo entiendo, respondió con un tono más suave. Pero legalmente es una zona gris. Los cónyuges suelen tener conocimiento compartido. Sin protecciones específicas, es difícil demostrar que ella incumplió algo, sobre todo si afirma que solo lo estaba hablando. Y si Walter es inteligente, está protegido. Me dio un vuelco el corazón, pero Dale continuó. Sin embargo, no todo está perdido. Tienes el código base original. Tienes los registros de desarrollo. Lo crucial ahora es lanzarlo al mercado. Documenta todo lo que has hecho, cada marca de tiempo, cada control de versiones. Lanza tu producto al mercado. Establece el estado de la técnica. Entonces, y solo entonces, nos preocuparemos de enfrentarnos a una empresa con los bolsillos llenos. Sus palabras fueron como una compresa fría en una herida abierta. Práctico, centrado, un camino a seguir. Colgué con Dale, con los pedazos del cheque aún esparcidos por el suelo a mis pies. Walter quería enterrarme, desestimar mi trabajo. Eso no pasaría. Dale tenía razón. Que lo lanzaran al mercado. Volví a levantar el teléfono y marqué otro número. Este se me quedó grabado en la memoria. Frank Peterson, mi posible inversor ángel. Era un hombre que había construido su propio negocio desde cero y entendía lo que era el empuje y la ambición. Señor Peterson, dije cuando respondió, soy Caleb Reed. Estoy listo para mostrarle la plataforma. Mañana, si tiene tiempo. 2 días después, me senté frente a Frank Peterson en su austera oficina con paneles de madera. El aire olía a dinero antiguo y café recién hecho. Frank, un hombre en cuyo rostro se marcaban las finas líneas de décadas dedicadas a tomar decisiones difíciles, me observaba con una mirada que no se perdía nada. ¿Sarah May no nos acompaña hoy, Caleb?, preguntó en voz baja, casi un murmullo. Su mirada se posó en la silla vacía a mi lado. Lo miré a los ojos. Estamos separados, señor Peterson, dije con voz firme, sin inflexión. Pero eso solo me ha hecho estar más comprometido con este proyecto, más concentrado. Frank simplemente asintió. Un leve movimiento que podía significar cualquier cosa o nada. Había visto mucho en su vida, muchos jóvenes con grandes ideas y problemas personales. Se recostó en su sillón de cuero, con las manos cruzadas sobre el estómago. Muéstrame lo que tienes, hijo. La pantalla de mi portátil brillaba, proyectando una fría luz azul sobre el escritorio de caoba pulida de la oficina de Frank Peterson. Respiré hondo. El familiar aroma a cuero y papel viejo me inundó los pulmones. Esto no era solo una demostración, era una apuesta arriesgada. Todo dependía de la siguiente hora. Señor Peterson, comencé con voz clara y firme. Lo que está a punto de ver es Insight Engine. Es una plataforma de análisis predictivo diseñada para filtrar el ruido de los datos no estructurados de forma más rápida e inteligente que cualquier otra disponible actualmente en el mercado. Empecé la presentación, dominada por mi silenciosa intensidad. Expliqué la arquitectura y los algoritmos propietarios que había desarrollado con tanto esmero durante los últimos 2 años. Hablé de los desafíos que enfrentaban las empresas ante la explosión de datos, reseñas de clientes, redes sociales, informes internos, información abundante, pero a menudo demasiado desorganizada para ser útil. Insight Engine no solo categoriza datos, continué, mientras navegaba por diapositivas que mostraban diagramas complejos e interfaces de usuario claras. Comprende el contexto, identifica patrones latentes, tendencias invisibles para las herramientas analíticas tradicionales. Imagine examinar 1 millón de comentarios de clientes y saber no solo qué están diciendo, pero por qué lo están diciendo y lo que probablemente harán a continuación. Mientras hablaba, vi a Frank Peterson inclinándose ligeramente hacia adelante en su silla. Su reserva inicial empezó a resquebrajarse, reemplazada por un interés entusiasta, casi voraz. Era un hombre que entendía la eficiencia y el valor de la información. Accedí a una demostración en vivo, importando un conjunto de datos de muestra que había preparado.
una colección desordenada de reseñas en línea y publicaciones en foros sobre un producto ficticio. El software procesó los datos con fluidez, mientras los algoritmos se procesaban en segundo plano. Las visualizaciones abundaban en la pantalla, nubes de palabras que se transformaban en análisis de sentimientos, mapas de calor geográficos que destacaban áreas de alta insatisfacción, gráficos predictivos que indicaban posibles tendencias de ventas futuras basadas en las conversaciones en línea. Era cautivador, incluso para mí, quien lo había creado. Frank observaba, con la mirada fija en la pantalla, absorbiendo cada detalle. «He oído rumores», dijo en voz baja, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. «Stanton Enterprises, Walter Croft, dicen que tienen algo similar en proyecto, que se lanzará el próximo trimestre». Un nudo familiar se me hizo en el estómago. Las palabras de Sarah May resonaron en mi mente. Walter quedó realmente impresionado con algunas de las ideas. La idea de que Walter pudiera estar intentando replicar mi trabajo, aprovechando lo que Sarah May había revelado, me infundió una nueva determinación. «El mío es mejor», declaré con voz firme, cortando el silencio de la oficina. «Y puedo demostrarlo». Miré a Frank directamente. «Deme cualquier dato, señor Peterson. Cualquier lío. Algo real. Algo que le haya costado entender. Le mostraré lo que Insight Engine puede hacer». Frank entrecerró los ojos ligeramente, con una expresión pensativa en el rostro. Consideró mi desafío un buen rato, y luego cogió el teléfono de su escritorio. Hizo una llamada rápida, hablando en voz baja con su asistente. «Envíame los datos de comportamiento de los clientes del tercer trimestre. Todos. Los archivos sin procesar. Envíaselo por correo electrónico a Caleb Reed. Sí, el más importante». Unos minutos después, mi bandeja de entrada sonó. Un archivo enorme, varios gigabytes de historiales de compras de clientes, rutas de navegación web, tickets de soporte y formularios de comentarios abiertos. Un caos desorganizado. Justo lo que necesitaba. Importé los datos sin procesar a Insight Engine. La barra de progreso se llenó gradualmente a medida que la plataforma procesaba la información. Luego, establecí mis parámetros. Busqué correlaciones entre interacciones específicas en el sitio web y compras repetidas. Identifiqué frases clave en los tickets de soporte que indicaban riesgo de abandono y predije la tasa de éxito de una nueva campaña de marketing con base en el comportamiento anterior. Hice clic en «Analizar». Los algoritmos cantaron. En la pantalla, el caos se transformó en elegantes gráficos interconectados. Surgieron patrones claros. Segmentos específicos de clientes, antes ocultos entre el ruido, se fusionaron. Se materializaron perspectivas predictivas que mostraban, con asombrosa precisión, qué clientes tenían más probabilidades de responder a un programa de fidelización, qué características del producto impulsaban realmente la interacción y dónde se originaría probablemente la siguiente ola de quejas. Cosas que habrían tardado semanas, o incluso meses, en descubrir un equipo de analistas experimentados, quedaron al descubierto en minutos. Frank Peterson se irguió en su silla. Su escrutinio inicial dio paso a una genuina sorpresa, luego a un asombro casi reverente. Tenía los ojos muy abiertos, fijos en la pantalla, siguiendo las líneas de los gráficos, procesando la información. «Es extraordinario, Caleb», murmuró en voz baja, casi reverente. «Realmente extraordinario». El poder puro de la plataforma habló más fuerte que cualquier rumor, cualquier insinuación, cualquier duda. Habló más fuerte que la oferta condescendiente de Walter Croft. Frank Peterson era un hombre que confiaba en su instinto, y éste acababa de presenciar algo innegablemente poderoso. Después de la demostración, permaneció en silencio un largo rato. El único sonido era el suave zumbido de mi portátil. Luego, simplemente dijo: «Caleb, me apunto. Hablemos de los términos mañana». Era todo lo que necesitaba oír. El capital, el combustible para mi fuego, finalmente estaba asegurado. En cuestión de semanas, la pequeña y tranquila oficina que alquilé en un modesto parque comercial a las afueras de Brooksville se convirtió en el centro de mi vida. No era nada del otro mundo, solo unas pocas habitaciones, paredes blancas y alfombra industrial barata, pero era mía. Empecé a reunir a mi equipo, seleccionando personalmente a cada persona. Una experta en backend llamada Lena, capaz de hacer que las bases de datos funcionaran a la perfección.
Un diseñador de experiencia de usuario, Mark, con ojo para las interfaces limpias, y una joven científica de datos, Chloe, cuya brillantez rivalizaba con la mía. Éramos pequeños, pero éramos ingeniosos y motivados. Trabajaba con una furia silenciosa, un zumbido constante de propósito bajo la piel. Las palabras mordaces de Sarah May, a 10 centavos la docena, quimeras, resonaban en mi mente, una amarga sinfonía que me impulsaba a seguir adelante. La arrogancia de Walter Croft, la condescendiente oferta de $50.000, afianzó mi determinación. No se trataba solo de construir una empresa. Se trataba de demostrarles a todos que estaban equivocados. Se trataba de crear algo innegable. Llamé oficialmente a la plataforma Insight Engine. Era un nombre sencillo, pero transmitía el peso de su promesa. Aportar claridad, extraer significado del caos confuso de la información. Cada línea de código, cada función que implementamos, era un testimonio de ese objetivo. Una tarde, meses después de nuestro intenso desarrollo, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba el número de Sarah May. Casi no contesté, pero mi instinto me lo dijo. ¿Caleb? Su voz era distante, con un leve eco, como si llamara desde muy lejos. ¿Cómo van las cosas? Con el proyecto. Mantuve la voz serena, profesional. Estamos progresando, Sarah May. Todo va por buen camino. No ofrecí detalles ni emociones, solo los hechos. Hubo una breve pausa. «Qué bien», dijo, aunque su tono sonaba más curioso que genuinamente complacido. Walter preguntaba sobre eso. En general, siempre le interesan las nuevas tecnologías. Sentí una punzada fría de conciencia. Walter seguía observando, seguía indagando. «Dile que le mando saludos», respondí con un fuerte sarcasmo en la voz, aunque dudé que ella lo notara. «Y que Insight Engine está superando todas las expectativas». «Bien. Bueno, solo quería saber cómo estás», dijo, con la voz apagada. «Estoy en Dubái con Walter. Es precioso aquí». «Seguro que sí», dije con un sabor seco en la boca. «Tengo que irme, Sarah May. Tengo trabajo que hacer». Colgué antes de que pudiera responder. Dubái. Confirmó los rumores que ocasionalmente circulaban entre conocidos en común. Sarah May se la pasaba en grande, viajando por el mundo, disfrutando del lujo que Walter Croft podía proporcionar. Aparté cualquier pensamiento errático sobre ella, concentrando toda mi ira, toda mi atención, en Insight Engine. Cuanto más presumía de su nueva vida, más firme era mi determinación de que mi plataforma fuera un éxito rotundo. El lanzamiento de la versión beta fue un éxito discreto. Invitamos a un grupo selecto de expertos en tecnología, analistas del sector y potenciales clientes empresariales. La respuesta fue abrumadoramente positiva. «Revolucionario», escribió un destacado bloguero tecnológico. «Una revolución en el análisis de datos», tuiteó otro. Mi nombre, antes solo conocido en foros de programación poco conocidos, empezó a tener peso en ciertos círculos. Ya no era solo Caleb Reed, el tipo de las ilusiones imposibles. Era el hombre que estaba construyendo Insight Engine. Algo real, algo tangible. Dale Larson también me llamó por aquella época. «Recuerda lo que te dije, Caleb», dijo con voz seria. «Guarda cada papel, cada correo electrónico, cada marca de tiempo de cada confirmación de control de versiones. Estamos construyendo una fortaleza. La necesitaremos». Sus palabras me recordaron que la batalla no estaba solo en el código, estaba en la documentación, en el meticuloso registro. La fecha de lanzamiento público se acercaba. Una tormenta silenciosa se avecinaba en el horizonte. Mi plataforma, Insight Engine, estaba lista para irrumpir en escena. Y, según rumores de la industria y algunas sutiles pistas de Frank, la plataforma similar de Walter Croft también estaba cerca de su lanzamiento. El momento era demasiado perfecto, demasiado casual. Se estaba preparando el escenario. El día del lanzamiento público de Insight Engine, por mi parte, fue un día tranquilo, sin grandes alardes ni grandes fiestas. Solo unos clics, una última comprobación, y ya estaba disponible. Pero el silencio se transformó rápidamente en un zumbido constante. En cuestión de horas, empezaron a llover las reseñas. Sitios web de noticias tecnológicas, blogs del sector y analistas independientes elogiaron su llegada.
Un rugido silencioso, decía un titular. Se elogió su diseño intuitivo y su interfaz de usuario clara, que facilitaba el análisis de datos complejos. Y lo que es más importante, todos destacaron su velocidad y precisión incomparables. Nuestros algoritmos, meticulosamente diseñados, procesaban conjuntos de datos con mayor rapidez y precisión que cualquier competidor. La adopción por parte de los usuarios aumentó de forma constante y orgánica. Empresas, grandes y pequeñas, percibieron su valor de inmediato. Poco después, Apex Analytics de Walter Croft irrumpió en escena. Fiel a su estilo, fue un evento corporativo y ostentoso. Los comunicados de prensa promocionaban sus capacidades revolucionarias e IA de vanguardia. Hubo costosas fiestas de lanzamiento y anuncios a página completa en importantes publicaciones tecnológicas. Observé desde lejos, con una familiar opresión en el pecho, los informes iniciales de periodistas tecnológicos y pioneros en la adopción de la tecnología destacaron una cantidad incómoda de similitudes entre Apex Analytics e Insight Engine. La arquitectura general, el enfoque modular e incluso algunas características específicas que yo había desarrollado se reflejaban en el producto de Walter. Era demasiado parecido para ser mera coincidencia. Sentí un nudo en el estómago. Este era el robo, puro y duro. Pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a aparecer grietas. Los evaluadores beta y los primeros revisores, aquellos que realmente pusieron a prueba el software, comenzaron a señalar la torpeza de Apex, su menor rendimiento. Donde Insight Engine era fluido, Apex se sentía lento. Donde Insight Engine ofrecía una precisión milimétrica, Apex ofrecía información más amplia y menos refinada. Su interfaz de usuario, a pesar de su elegante marketing, a menudo era confusa y menos intuitiva. Estaba claro que, si bien habían copiado ideas, no habían podido replicar la ejecución o la brillantez subyacente de mis algoritmos. Los rumores de plagio y robo intelectual comenzaron a extenderse como la pólvora. Los foros tecnológicos bullían de comparaciones. Los blogs del sector publicaban análisis paralelos, muchos de los cuales destacaban las marcadas diferencias de rendimiento y las características incómodamente similares. La narrativa empezó a cambiar de dos empresas con ideas similares a una empresa que se aprovecha del éxito de la otra. Stanton Enterprises, como era de esperar, emitió un comunicado desestimatorio. Su equipo de comunicaciones corporativas, expertos en el lenguaje corporativo, calificó las similitudes de evolución convergente, un fenómeno natural en el que diferentes entidades desarrollan de forma independiente soluciones similares para problemas similares. Intensificaron su innovación, ignorando el creciente coro de disenso. Ya era hora. Llamé a Dale Larson. Ya se lanzaron, dije con voz tranquila, casi distante. Y es justo lo que esperábamos. Dale estaba listo. Se había estado preparando para esto. Bien, dijo. El momento es crucial. Su producto está consolidado y probado. El de ellos está fallando. En cuestión de días, a través de la firma de Dale Larson, una carta formal de cese y desistimiento llegó al escritorio de Walter Croft en Stanton Enterprises. No era solo una carta, era un expediente meticulosamente documentado que detallaba la infracción de propiedad intelectual, citando estructuras de código específicas, metodologías de algoritmos y elementos de diseño extraídos de Insight Engine. El desafío legal elevó el conflicto en ciernes a un espectáculo público. Ya no era solo una historia tecnológica, era un drama. Los medios de comunicación, ávidos de conflicto, se lanzaron a la historia. Lo pintaron como una clásica lucha de David contra Goliat, la pequeña e innovadora startup fundada por un hombre traicionado por su esposa, contra el gigante corporativo liderado por el hombre que la había secuestrado. Fue un éxito de titulares y buena televisión. Mantuve los pies en la tierra, concentrado en el trabajo. El equipo siguió perfeccionando Insight Engine, añadiendo nuevas funciones y mejorando las existentes. Dejé que el rendimiento superior de Insight Engine y el meticuloso trabajo legal de Dale hablaran por mí. Creía que la verdad acabaría saliendo a la luz, como un río tranquilo que desgasta una piedra. A medida que la tormenta se avecinaba, se hizo evidente que algunas decisiones tienen un precio más alto que otras. Quédate hasta el final para ver cómo se desenvuelven las costosas decisiones de la vida.
El proceso legal comenzó con la precisión metódica de una máquina bien engrasada. Dale Larson, ágil y concentrado, compareció ante el tribunal no con fanfarronería, sino con una montaña de pruebas irrefutables. Presentó confirmaciones de código, cada una con una marca de tiempo que databa de años atrás, demostrando el desarrollo orgánico de Insight Engine. Expuso las patentes que había presentado, describiendo los algoritmos principales y las características únicas mucho antes de que Apex Analytics fuera siquiera un rumor. Comparó línea por línea, característica por característica, destacando las asombrosas similitudes, los espejos estructurales, las coincidencias que desafiaban la credibilidad. Stanton Enterprises, a pesar de su inmenso poder legal y sus recursos inagotables, se encontró a la defensiva. Sus prestigiosos abogados intentaron tejer narrativas de innovación paralela, de estándares de la industria, pero la evidencia era demasiado específica, demasiado abrumadora. No pudieron explicar adecuadamente cómo Apex Analytics contenía tantos elementos únicos de Insight Engine, desarrollados y documentados años antes. La batalla legal no fue una pelea a gritos, fue un estrangulamiento lento y deliberado. Entonces, comenzaron las filtraciones. Primero, tenues rumores, luego declaraciones más claras desde dentro de Stanton. Empleados descontentos, quizás sintiendo el peso ético de la situación o simplemente viendo una oportunidad de perjudicar a una corporación que les desagradaba, proporcionaron información discretamente a los periodistas. Surgieron historias que insinuaban ciclos de desarrollo acelerados para Apex, conflictos internos sobre decisiones de diseño, y lo más incriminatorio, una ética cuestionable en torno a la génesis de la plataforma. Los murmullos se convirtieron en un coro. El nombre de Sarah May, antes una simple nota al pie en mi vida personal, empezó a aparecer en artículos, no solo como mi exesposa, sino como el vínculo. Los titulares insinuaban su papel, vinculándola directamente con Caleb Reed y el presunto robo. Fotos de ella, sonriendo junto a Walter en alguna gala o en un jet privado, se yuxtaponían de repente con titulares sobre propiedad intelectual y espionaje corporativo. El glamour de su nueva vida empezó a decaer. Frank Peterson, un hombre que prefería operar en la sombra, no se quedaba de brazos cruzados. Usaba su extensa red de contactos, haciendo llamadas discretas, incitando a los periodistas y asegurándose de que la noticia se mantuviera vigente. Comprendía el poder de la opinión pública, especialmente cuando se trataba del precio de las acciones de una empresa. Quería que la atención se centrara en Walter Croft, exponiendo la podredumbre bajo la fachada pulida. La imagen pública de Walter Croft, antes impecable y dominante, comenzó a resquebrajarse bajo el incesante escrutinio. Los vídeos de entrevistas lo mostraban visiblemente nervioso, ofreciendo vagos clichés. Los inversores, conocidos por su mala memoria y su mal genio cuando había dinero en juego, comenzaron a examinar sus carteras con nerviosismo. El constante bombardeo de prensa negativa, la inminente batalla legal, los rumores de comportamiento poco ético, todo ello aumentaba el riesgo. Una noche, mi teléfono vibró con un mensaje anónimo. Era una captura de pantalla de una cadena de correos electrónicos interna de Stanton. No se trataba de correos electrónicos cualquiera, sino de una conversación entre Walter Croft y Sarah May. Trataba sobre características específicas, estructuras de código y detalles de implementación de mi plataforma. Sarah May no solo compartía detalles, proporcionaba activamente planos arquitectónicos, especificaciones técnicas y perspectivas sobre la lógica central de Insight Engine. El correo contenía frases como el enfoque de Caleb sobre el módulo XYZ y confirma que su motor predictivo se basa en gran medida en UTBASI. La revelación me impactó con una fuerza escalofriante. No se trataba solo de una esposa despechada que buscaba una vida mejor. Era un acto calculado y deliberado de sabotaje y traición. No me había abandonado simplemente. Había socavado sistemáticamente el trabajo de mi vida para beneficio propio, colaborando directamente con el hombre que buscaba lucrarse con ello. La ira que había sentido antes era una vela vacilante comparada con la fría y firme determinación que me invadía ahora. No había vuelta atrás. No había lugar para la compasión ni el perdón. El precio de las acciones de Stanton Enterprises, que venía cayendo,
sufrió un duro golpe, una señal tangible de la creciente precaria situación de la compañía. Los analistas rebajaron sus perspectivas. Los accionistas exigieron respuestas. La presión sobre Walter Croft se volvió inmensa. Su imperio, que parecía tan inquebrantable, mostraba sus primeras fisuras serias, amenazado no por un competidor, sino por los mismos cimientos sobre los que supuestamente se había construido. El desmoronamiento estaba en pleno apogeo. La pista anónima lo había confirmado. La traición de Sarah May era más profunda de lo que había imaginado. Con el martillo legal a punto de caer sobre Stanton y mi propia comprensión de su complicidad ahora completa, sabía que necesitaba verla una última vez. No por un afecto persistente, sino para un cierre tranquilo y contundente. Un ajuste de cuentas definitivo que no involucrara abogados ni tribunales. Concerté una cita en un café neutral en una zona tranquila de Brooksville, un lugar que ninguno de los dos frecuentaba. Cuando entró, lo primero que noté fue su aspecto demacrado. Su ropa cara, un blazer a medida y un pañuelo de seda, no lograban disimular su frágil compostura. La arrogancia deslumbrante que había mostrado durante nuestro último encuentro había desaparecido, reemplazada por una cruda actitud defensiva que se reflejaba en sus ojos. Se sentó, con las manos firmemente entrelazadas sobre la pulida mesa. «Caleb», empezó, con la voz entrecortada, «no sé por qué querías vernos. Creí que ya habíamos terminado». Empujé una cadena de correos electrónicos impresa sobre la mesa, con cuidado de no tocarla. Era la denuncia anónima, la prueba irrefutable. «Quería que vieras esto», dije con voz serena, sin reproches. «Estos son los correos, tu correspondencia con Walter, detallando los detalles de Insight Engine, los algoritmos, la arquitectura, los módulos únicos». Recogió los papeles, recorriendo con la mirada las líneas de texto. Su rostro, ya pálido, parecía perder el poco color que le quedaba. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Los empujó hacia mí, como si el papel le quemara los dedos. Ella se resistió, una negación desesperada, casi frenética. «Me presionó, Caleb. Dijo que solo quería entender el mercado, saber qué pensaba. Era tan carismático, tan convincente. Hizo promesas. Me prometió una vida real. No». Su mirada recorrió el modesto café, un remanente de su antiguo desprecio por nuestra simple existencia. Entonces, la presa se rompió. Un torrente de palabras se derramó, crudo y sin filtro. Me dijo que nunca lo lograrías, que solo estabas soñando. Dijo que podía cuidar de mí, que necesitaba mi ayuda, mis ideas, para construir algo verdaderamente revolucionario. Utilizó mi acceso, Caleb, mi profundo conocimiento de tu trabajo. Necesitaba acelerar Apex. Lo llamó inteligencia competitiva. Lo hizo sonar tan razonable, tan necesario. Había una mezcla de arrepentimiento en sus palabras, una súplica desesperada de comprensión, pero también un resentimiento amargo y persistente. «¿Por qué no pudiste tener éxito antes, Caleb?», preguntó con voz entrecortada, con lágrimas en los ojos. «¿Por qué tardó tanto? Solo quería...». Se le quebró la voz. La miré. La vi de verdad, no como la mujer que había amado, no como la mujer que me había traicionado, sino como alguien completamente desnuda. La ropa cara, el maquillaje cuidadosamente aplicado, eran solo una fina capa. En el fondo, estaba vacía, consumida por sus decisiones. No sentí rabia, ni satisfacción, ni deseo de venganza. Solo una profunda y agotada tristeza por la mujer en la que se había convertido, víctima de su propia búsqueda desesperada de una vida que creía merecer. No la acusé, no me regodeé, no dije nada. Cuando por fin se quedó callada, desplomada en su silla, con los hombros temblorosos, me levanté en silencio. El roce de mi silla sobre el linóleo me pareció anormalmente fuerte en el silencioso café. Simplemente me alejé, dejándola allí, sola con su desmoronamiento. La noticia se difundió rápidamente. Pocas horas después, Walter Croft, el titán de Stanton Enterprises, se enfrentaba a una investigación interna. Comenzaron a circular rumores, y luego informes directos, de cargos criminales por espionaje industrial. La caída, cuando llegara, sería rápida y brutal. Sarah May se había comprometido a un barco que se hundía, un barco que ella misma había ayudado a hundir. La batalla legal finalmente concluyó.
no con una explosión, sino con una serie de veredictos y acuerdos discretamente emitidos. Caleb Reed e Insight Engine lograron una victoria pública y decisiva. El tribunal declaró a Stanton Enterprises responsable de infracción de propiedad intelectual, citando pruebas irrefutables presentadas por Dale Larson. La sentencia ordenó a Stanton pagar una indemnización significativa, una suma que cubriría con creces mis honorarios legales y proporcionaría un capital suficiente para el crecimiento continuo de Insight Engine. Más importante aún, estipuló que Stanton Enterprises debía cesar permanentemente todas las operaciones relacionadas con Apex Analytics, la plataforma competidora, el vehículo mismo de la ambición de Walter Croft y la traición de Sarah May, debía ser desmantelada y borrada del mercado. Walter Croft, otrora un gigante de la industria, un hombre cuyo nombre inspiraba respeto y temor, renunció a Stanton Enterprises en total desgracia. La investigación interna, impulsada por las filtraciones y las conclusiones del tribunal, había desvelado un patrón de comportamiento poco ético que culminó en el fiasco de Apex Analytics. Su carrera, su otrora intachable reputación, quedaron totalmente destrozadas. Se enfrentó a la posibilidad de demandas civiles por parte de los accionistas y posibles cargos penales por espionaje industrial. El pagar el precio había dado un giro completo. Walter Croft perdió su empresa, su prestigio, y se enfrentó a la ruina personal y profesional. ¿Y Sarah May? Se quedó sin nada. Walter, el hombre por el que me había dejado, el hombre que le había prometido el mundo, la desechó mientras su propio mundo se derrumbaba. Era una carga, un cabo suelto, un recordatorio de su locura. El lujoso estilo de vida que había buscado con tanta desesperación se esfumó. El ático, los viajes, la ropa cara, todo se esfumó. Su posición social, antaño apuntalada por la riqueza y la influencia de Walter, se desmoronó. Perdió hasta el último vestigio de la vida que creía haber encontrado. Una vida construida sobre engaños y sueños prestados. El silencio que siguió a su partida de mi apartamento había sido reemplazado por el vacío ensordecedor que ella misma había creado. Sentado en mi oficina, la tenue luz de mi monitor se reflejaba en el vaso de mi whisky de celebración. Profesionalmente, me sentía triunfante. Insight Engine estaba en alza, respetado, listo para un éxito aún mayor. Los daños fueron sustanciales, la reivindicación completa. Sin embargo, sentía el peso del coste emocional. La victoria era real, innegable, pero la satisfacción era hueca. Los años de lucha, la traición personal, el esfuerzo incansable por salir del abismo, habían dejado huella. Era una herida que, aunque cicatrizada, aún dolía con el fantasma de lo perdido. Dale Larson, siempre pragmático, brindó conmigo. Una victoria increíble, Caleb, dijo con una sonrisa sincera, pero observó mi actitud tranquila y reflexiva, la ligera caída de mis hombros. Había presenciado suficientes batallas como para comprender la verdadera carga de semejante victoria. Sabía que a veces, incluso al ganar, se pierde una parte de uno mismo en la lucha. El mundo tecnológico reconocía ahora a Caleb Reed no solo como un innovador, sino como un hombre que se mantuvo firme, defendiendo sus principios y su trabajo contra adversidades abrumadoras. Mi historia se convirtió en una advertencia, un testimonio de resiliencia y un duro recordatorio de que la integridad aún era importante en una industria feroz. Pero para mí, en la tranquilidad de mi oficina, rodeado del zumbido de mis servidores, era solo el resultado de una guerra que nunca quise librar. Un capítulo cerrado, pero las cicatrices permanecieron. Los años transcurrieron, como el lento y deliberado cambio de estaciones en el Medio Oeste. Insight Engine prosperó, pasando de ser una startup respetada a un líder reconocido en análisis predictivo. Nuestra nueva sede, un edificio elegante y moderno junto a un vibrante parque tecnológico, distaba mucho del modesto apartamento de Brooksville. Sin embargo, los valores serenos y honestos de mis raíces del Medio Oeste permanecieron en mi interior. El éxito había llegado, innegable y profundo, transformándome en un emprendedor rico e influyente. A menudo miraba atrás, reflexionando sobre el agudo dolor de aquella traición inicial, la furia fría que había alimentado mi incansable ansia de justicia. El recuerdo de las palabras desdeñosas de Sarah May,
y la arrogante oferta de Walter aún persistía, pero su escozor se había desvanecido en un dolor sordo, una lección aprendida en lugar de una herida abierta. El camino me había enseñado que la justicia, aunque absolutamente necesaria, no siempre trae la paz ni la felicidad desenfrenada que uno podría esperar. Forja una sabiduría diferente, una comprensión más firme y resiliente del mundo y de las personas que lo habitan. Oía rumores de Sarah May de vez en cuando, a través de los canales apagados de los chismes pueblerinos que siempre se filtraban. Ahora tenía un trabajo tranquilo y humilde, un fantasma de su antiguo y brillante yo, una punzada distante, quizá, un fugaz reconocimiento de la vida que había desperdiciado, pero ningún arrepentimiento por mi propio camino. Sus decisiones eran suyas, mi camino era mío. El nombre de Walter Croft, por el contrario, se convirtió en una mancha permanente en los anales de la industria tecnológica, una advertencia susurrada en las salas de juntas y las incubadoras de startups. Su imperio se había derrumbado, su reputación irrevocablemente empañada. Ya no era un titán, sino una lección de arrogancia y ambición poco ética. Mi propia ambición había cambiado. Me dediqué a construir una empresa basada en una ética inquebrantable y una auténtica innovación, un contrapunto directo al engaño y al plagio que había enfrentado. Insight Engine se convirtió en algo más que un producto exitoso. Fue un testimonio de integridad. Encontré un propósito más profundo, no en la venganza, sino en la creación, en construir algo genuinamente bueno, algo que contribuyera al progreso, sin comprometer los valores. El fuego inicial que me consumía se había suavizado hasta convertirse en una llama firme y guía. A menudo me encontraba contemplando un horizonte amplio y abierto, el vasto cielo del Medio Oeste extendiéndose ante mí. Ahora comprendía que, si bien ellos habían pagado su precio, yo también había pagado el mío. En la inocencia perdida, en la silenciosa soledad de la batalla, en un corazón que ahora cargaba con verdades más pesadas. Pero de ese crisol de infidelidad y traición, forjado en la cruda decisión de pagar el precio, finalmente había encontrado una fuerza serena y resuelta. Las verdaderas lecciones de moralidad y los lazos familiares, incluso los rotos, me habían moldeado de maneras que nunca imaginé. El polvo se asentó, como siempre. Mi camino me llevó más allá de Brooksville, hacia un éxito diferente al que alguna vez imaginé. Un triunfo ganado con esfuerzo, construido ladrillo a ladrillo, código a código, sobre las cenizas de lo perdido. Insight Engine se convirtió en un nombre, luego en un referente, un testimonio de lo que la innovación honesta podía lograr. Había buscado la justicia y la había encontrado. El nombre de Walter Croft se convirtió en un susurro, una advertencia. Sarah May, en un rumor lejano. Su ajuste de cuentas había llegado, duro e implacable. Pero para mí, la victoria trajo una comprensión serena, una sabiduría más profunda forjada en el crisol de la traición. No recuperó lo perdido, pero construyó algo nuevo, algo resiliente. Aprendí que algunos precios se pagan no solo con dinero o reputación, sino con la silenciosa evolución del alma de un hombre.